temas, como todos, de primera calidad. Porque de todos, la verdad que aprendemos, de todos los temas. Todos habéis recibido el currículum, así que yo no lo voy a volver a leer para no robarle su tiempo. Sí que pido que por favor los móviles, que le quitéis el volumen para no interrumpir. Si alguien no ha recibido el currículum, pues que me dé el teléfono y yo se lo hago llegar. Él es Jaime Berenguer Ponsoda. El consorcio, el título de la conferencia de hoy es el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, un ejemplo de economía circular en garantía del abastecimiento urbano ante el reto continuo de las sequías. Qué título más largo, ¿verdad? Muy interesante. Vamos a dar un aplauso. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, explicar un poco qué es el Consorcio de Aguas. Es un ente público que se crea en los años 70 para gestionar el agua la Marina Baja. En principio surge a raíz de todos los problemas. El agua es escasa, es un recurso limitado en esta comarca y es un reto continuo el crecimiento urbanístico. Entonces, desde siempre ha sido un recurso, hemos tenido claro que ha sido un recurso limitado. Y bien, en principio... Acércatelo bien. Sí. La conferencia va a constar de dos bloques. En primer lugar voy a explicar el sistema físico del abastecimiento de la Marina Baja y luego es una evolución desde los años 70, cómo se ha ido formando las diferentes infraestructuras ante el reto continuo de todas las sequías que hemos pasado en prácticamente estos 55 años. Bien, en la comarca de la Marina Baja se encuentra en el sureste español, quizá una de las zonas climáticas más complicadas. En principio la gente de aquí dice que si no llueve de levante, aquí no llueve, la pluviometría es escasa y desde los años 50 tenemos un crecimiento continuo de la población debido sobre todo al turismo que genera el turismo de la costa. El Consorcio del Agua de la Marina Baja está integrado por los pueblos de Villajoyosa, Finestrat, Benidorm, Alfaz, Ologna, Nucía y Altea. Inicialmente estaba Callosa en Sarriá, pero se salió. Los pueblos que vemos alrededor, en principio, no pertenecen al Consorcio de Aguas de la Marina Baja. Esta comarca está limitada por una orografía muy singular. Aquí tenemos la zona de Bernia, está rodeada por una cadena montañosa, Bernia, Sierra, el Morro de Toix, Aitana y el Cabezón. Hacen una comarca muy singular, incluso desde el punto de vista climático. Bien, la comarca cuenta con una superficie de 578 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y bueno, y eso que siempre decimos que en la España vacía del centro, pues no es así. Es decir, aquí incluso en una comarca como la Marina Baja, prácticamente de los 578 kilómetros, los pueblos que os he comentado antes ocupan solamente el 47% de la superficie, 272 kilómetros cuadrados, los pueblos del interior 307, pero el 97%, lógicamente, de toda la población de la comarca de la Marina Baja vive en la zona azul, es decir, apenas un 2% vive en la zona interior. Bien, el consorcio lo componen los ayuntamientos, como he dicho antes, Alfaz, Altea, Benidorm, Finestrat, Nucía, Polop y Villajoyosa, con Benidorm a la cabeza, es decir, un 52% del porcentaje o del voto representativo es Benidorm.
pero como estamos en un consorcio, pues Benidorm siempre tiene que contar con una o dos poblaciones para acordar cualquier cosa. La demanda, más o menos, gestionamos a fecha de hoy aproximadamente 20 hectómetros cúbicos, 20,6. Para que nos hagamos ahí una idea, esto es como 2 embalses de Guadalest. La población de derechos son 177.000 habitantes aproximadamente, pero yo creo que estos datos ya están un poco desfasados, es decir, tenemos una población hoy en día que rondará los 400.000 habitantes, una población que es la población de hecho más la población flotante, y en punta, en verano, nos iremos a cerca de 800.000. Además de las poblaciones, el consorcio de agua está compuesto también por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el ente gestor de todas las aguas de toda la comunidad, parte de la Comunidad Valenciana, y entra en alguna otra comunidad también, la Diputación de Alicante, como los dos organismos gestores. El nacimiento es, en principio, nace para garantizar la demanda urbana, y luego siempre destaco las bondades de este sistema de gestión. Este sistema de gestión se ha apoyado mucho desde siempre en las comunidades de regantes. ¿El por qué? Porque pasamos de una sociedad cuya actividad en los años 50 era mayoritariamente pesquera y agrícola, donde las únicas infraestructuras de agua que habían, ahora empezaremos, eran los embalses, más alguna estructura importante que había en los años 40, como es el canal bajo del Algar. Pero estas comunidades son las que tienen los derechos de agua. Los ayuntamientos eran en los años 50 apenas pequeñas poblaciones. Entonces, básicamente, los convenios han servido un poco, dedicamos casi el 20% del presupuesto para mantener infraestructuras, hacerlas cada vez más optimizadas, es decir, transformaciones de riego por goteo. Tenemos intercambios de agua, compartimos infraestructura, recursos, de tal modo que en principio pues, la población de la Marina Baja, la singularidad es que esta comarca es una comarca, y esto lo repetiré posteriormente, inicialmente hasta el año 97, es decir, está aislada de las grandes cuencas hidrográficas, es decir, tanto del Segura como del Júcar. Entonces, básicamente, hasta el año 2000 hemos vivido de la lluvia, y es por eso lo de la economía circular, porque esta comarca reutiliza agua y no utiliza aguas blancas, porque no hemos tenido nunca los principios de la economía circular, que uno de ellos es la reutilización de aguas, que se aplica ahora y digamos, y es uno de los principios de las economías sostenibles y demás. Pues nosotros, o la Marina Baja, quizás porque no ha tenido elección desde los años 80, que está utilizando las aguas reutilizadas en esta comarca. Perdón, no se oye muy bien. Sí, voy a ver. Sí. Hay mucho ruido fuera de la Sí, sala. con la voz mía, que es difícil, y todo esto. Pero bueno, lo voy a intentar, sí. La demanda que distribuimos se sitúa en torno, por esto de la simbiosis entre el regadío y el abastecimiento, en torno a 42 hectómetros cúbicos año. Los recursos básicamente proceden, cuando hablo de los recursos superficiales, hablo de los ríos, de los embalses, las aguas regeneradas o depuradas, es decir, de las 3 edades que tenemos en la comarca, que son Benidorm, Villajoyosa y Altea. Subterráneos, hablo de los recursos, principalmente los principales acuíferos,
son el acuífero del Algar, Beniardá, Polop y Aitana Sur, situado en Sella. Y bueno, y últimamente estamos incorporando recursos de agua desalada del sistema. Una de las singularidades que les decía, la orografía del clima, de la zona climática donde vivimos, es muy curiosa. A veces en la pluviometría, aquí tienen el esquema, un poco, básicamente la zona noreste, es decir, la zona de Callosa, Beniardá y demás, tenemos una pluviometría media en torno a 550 litros por metro cuadrado, y sin embargo la zona sur, Villajoyosa, que se situaría en este extremo, estamos en 240 litros por metro cuadrado. Bien, aquí tenemos un esquema de, digamos, de la Marina Baja. Tendríamos aquí el río Algar, simulamos, es muy pequeño, no creo que se vea mucho, lo que es un acuífero con un pozo en una bomba que extrae, lo vierte en el río, una especie de infraestructura que se llama estación de bombeo, donde bombeamos las aguas a los embalses, y de ahí distribuimos a las 7 poblaciones de la Marina Baja junto con el embalse Anadorio. Esto más o menos sería la descripción física del sistema de aguas en la Marina Baja. Bien, y ahora vendría la segunda parte un poco de la conferencia, quizás la más interesante. Es un poco, creo que hará unas 2 semanas o hará un mes tuvieron una conferencia también de las aguas en Benidorm con don Pedro Zaragoza, el agua de los pozos de Polop, no era de otra conferencia. Bien, en principio aquí tienen un esquema. La línea azul representa, perdón, porque me tengo que arrimar, pero no. La línea azul representa la lluvia, esta que les decía, la lluvia de Guadalest, por tomar una referencia, y la línea verde representa la pluviometría del Amadorio. Como ven, a lo largo, desde el año 70 al año 2023, casi 55 años, ahí vemos la media de la pluviometría en Guadalest se sitúa en 550 litros, mientras que la pluviometría en Villajoyosa pues apenas 240. Esto también se aprecia en la vegetación. Cuando subimos a Guadalest vemos una zona verde, vamos a Villajoyosa y si vemos zonas verdes ahora es efectivamente por la reutilización de las aguas de la depuradora de Villajoyosa, que mantienen también una zona climática atractiva verde. Bien, empezaremos en el año 68. En principio está la población, sobre todo de Benidorm, se empiezan a producir las primeras demandas de nuevas, es decir, empieza a crecer Benidorm, se empieza a demandar agua y surgen los primeros intentos de tener una infraestructura que garantice el recurso, sobre todo en la costa, ¿no? A ver, este plano de infraestructuras que quería mostrarles. Aquí tenemos, es decir, es un plano prácticamente con las infraestructuras que teníamos en los años 50, en los años 60 más bien. Teníamos el embalse Guadalest, el embalse Amadorio. En el año 58, don Pedro Zaragoza o el ayuntamiento, junto con técnicos y todo el equipo del ayuntamiento de Benidorm, hacen una curiosa conducción desde los pozos de Rabasa, de Polop, que daban en aquel entonces 49 litros por segundo. Teníamos otro pozo en Benidorm que se llamaba Pozo Polondro, que aquí
hay gente de la comunidad de regantes que era de aguas salmayas, es decir, aguas salobres, no que mezclada, no era un agua que para la agricultura y mezclada pues podía incluso llegar a beberse. Pero bueno, el Ayuntamiento de Benidorm en aquel entonces contaba con una concesión de aguas del embalse de Guadalés, sobre todo para el verano. Y bueno, existía también, aparte esta conducción que ven es el canal bajo del Algar, existía la antigua conducción de la Sequia Mare que llenaba las aguas y los aljibes aquí en Benidorm. En el año 63, antes fue un poco el embalse Amadorio, pero en el año 63 se hace el primer cierre del embalse de Guadalés gracias a una contribución de la comunidad de regantes del canal bajo del Algar que puso un aval